Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal. Aquí trayéndoles nuevamente otra semana de Magic Rush. Y esta ocasión estoy aquí mostrando una foto, una guerra, unos castillos. Y bueno, la cuestión es que este es el video especial de 500 suscriptores que ya estaba preparando desde hace tiempo, aquí buscando lo que es algunas foticos antiguas que tenía guardada, algunos videitos así que nunca subí sobre, bueno, del juego antiguo. Y bueno, quiero compartirlo con ustedes, aquí recordando un poco de cómo fueron mis inicios en el juego, el nivel por donde pasé, las alianzas donde estuve. En este caso fue mi primera alianza y bueno, esta fue la segunda. Estuve un poquito tiempo, fue temporal porque el líder desde entonces nos movió y después tuvimos que regresar, no fue bien. Acá pues estoy mostrando las imágenes antiguas, en el caso de mazmorra, la clásica, como se puede observar. La parte de tecnología de alianza salía, era dentro de la alianza, como ahí sale en la parte inferior derecha, ¿no? Y ahí donde podíamos observar, aquí podemos ver una screenshot de una batalla. Está vivo Luffy, Russell, así con su modelo antiguo, así que me gustaba mucho, la verdad. También cómo se visualizaba lo que era parte de las misiones aquí de las campañas y demás, ¿no? Acá seguimos mostrando el progreso aquí de la alianza, ya aquí era nivel 72, ¿sí? Y algunos de los que ya no juegan, ¿no? Aquí una vista general de todos los que salen con su apariencia antigua. Está Bedivere, llamado anteriormente Gary, Luffy, Emily, Moose. Hay varios allí, ¿no? Silly, que tenía una buena apariencia, excelente, era muy bonita. Jolie también estaba allí, que en ese entonces pues estaba con sus pistolas. Anteriormente Rambo, ahora es York. Aquí está cuando llegué al máximo de mazmorra en ese entonces, que era el 80, a lo que yo pude llegar, ¿no? Y bueno, está el antiguo Sparta, si se fijaron. Acá pues un team de arena normal, no iba tan mal, no iba tan bien, pero bueno, ahí es anteriormente. Esto era un sorteo de las cartas, ¿sí? De la suerte que se hacía, y podías tal vez sacar Ariel, ¿no? Era un evento, pero bueno, el que sabía hacerlo lo hacía. Aquí pues nada, mostrando que simplemente una guerra, escuditos, lo mismo de siempre, ¿no? Pero en versión mínima. Acá pues estoy mostrando ya cuando pues me ascendieron a anciano, ya mucha gente empezó a dejar de jugar y yo empecé a correr de rango. Acá pues estoy mostrando lo que es el vivo clásico. Bueno, allí su foto, su imagen, vivo más 4. Aquí cuando estaba la alianza pues luchando para Guerra del Trono, nuestro primer servidor, y yo tenía vivo, pues usaba mucho a vivo en ese entonces. Acá estoy pues de igual forma, un mejor ranking, un team aleatorio, Coco, Vivo, Russell, Blaine, qué sé yo, ¿no? Yo usaba mucho Coco, y de hecho Coco sigue siendo mi main. Ahí está Vivo, que era ya naranja, porque era uno de mis mejores héroes en ese entonces, y Coco lo estaba mejorando apenas, ¿sí? Ahí podemos ver el modelo antiguo de Sebastián, ¿no? Que le quedaba genial, me parece a mí. Bedivere también. Se extraña mucho esos modelos, ¿no? Coco acá, casi 4 estrellas, la verdad, ¿no? Ni la sombra de lo que llegó a ser, ¿no? Hubo muchos cambios en habilidades, nerfeos, después nerfeos nuevamente. Coco pasó por muchas cosas, ¿no? Sí, muchos recordarán, ¿no? La nerfearon muchas veces. Y bueno, acá pues solamente estoy mostrando lo que es una vista general. Aquí estoy yo, nivel 88, los castillitos, Ciudadela nivel 4. O sea, ahí vamos. Muy pequeño, la verdad. Sin embargo, era una alianza muy unida, ¿no? Que buscaba pues siempre la manera de progresar, sobresalir en cualquier modo de juego. Aunque en ese entonces no había tanta discrepancia de poder y se le podía hacer el frente a cualquier enemigo, incluso si era rank 1 o eran varios top, de qué sé yo, 10 a 30, entre todos
unidos en alianza podíamos derrocarlos fácilmente, ¿no? Acá pues estábamos participando en una de las primeras guerras del Trono, ¿sí? Atacando la Torre Mágica, ahí peleando con Armada, ¿no? Siempre peleamos con Armada. Y bueno, haciendo lo que podíamos también junto con los aliados, ¿no? Poco a poco destacándonos. Aquí pues bueno, usé escudo porque sé que de Armada era muy fuerte en ese entonces y todavía lo sigue siendo. Y pues he atacado. Y bueno, como yo usé escudo, procedió a atacar a Android Betsy 1, que era un nivel muy bajo y no la pude ayudar ni reforzar. Ya no pude hacer más nada allí, ¿no? Sin embargo, yo le dejé un escudito a C en ese entonces. Acá bueno, más de los compañeros que en algún momento siguieron conmigo en mi alianza, jugamos. Aquí nuevamente resistiendo ataques, algunos escudos, algunos en llamas, otros protegiéndose, otros reforzando. Y bueno, allí íbamos, ¿no? Aquí nuevamente atacando. Ya pues, tal vez estaba reubicado, no recuerdo bien, pero sí, ya habían algunos espacios como ahí ven, ¿no? En las fotos, ya algunos pues ahí ya habían, como quien dice, ya estaban listos, ¿no? Y bueno, el 90 era el nivel, creo que máximo en ese entonces. Acá pues estaba junto con, mostrando 3 compañeros que pues, no siguieron jugando y bueno, a ver qué sería de ellos, ¿no? Acá nuevamente atacando la torre, guerra de tronos básicamente, ¿no? Aquí comentando yo acá. Aquí otra vez en Ciudadela, ya un poquito mejorada, nivel 6. Algunas fotos no se ven muy bien porque bueno, ya son tiempo y no tenía muy buena resolución en ese entonces, ¿no? Entonces pues disculpen también por eso, porque pues yo antes no era muy bueno lo que era sacando las fotos, los videos, capturando, todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, esto sigue siendo batalla a nivel 90 en ese entonces, ¿sí? Obviamente algunos de esos por ahí creo que siguen siendo activos. Estos nos estaban atacando en esta alianza. Y bueno, muchas cosas por las que pasa un merger nuevo o una servidor de primera fusión. Aquí está el viejo Gary, uno con el que peleaba mucho, ¿sí? Ese hacer el nivel que tenía en ese entonces, ya tenía las plegarias 4 puntos en sus héroes, ¿sí? Y era muy difícil. Una vez lo quemamos en Año Nuevo, recuerdo yo. Este es el rank 1 de esa época. No le pude hacer el capture de su puesto, pero entre todos logramos quemarlo un poco. Sí, le bajamos bastante el muro y nos vengamos. Bueno, esto es una foto muy vieja también, de la formación que tenía de Coliseo, o sea, bastante débil. Aquí pues aquí fue en Navidad. Aquí pues se veía como estaba el inicio de sesión de pantalla. Bueno, estos son unos premios que dieron por llegar a un cierto nivel antes de la nueva expansión. 1500 diamantes dieron, muy buen regalo. Y acá dieron lo que fueron 20.000 puntos de experiencia y un marco de Lufia Reina Helada. Muy buenos premios, de verdad que en ese entonces Mayorush siempre se lucía, ¿no? Aquí también pues mostrando lo que es mazmorra, la última batalla, y aquí cuando ya hicieron el cambio, que es actualmente como está, aunque sale en inglés, ¿no? Que es la formación inicial y luego viene la formación de banquillo, ¿no? Que es la secundaria o la de que reponen la principal, ¿no? Entonces, bueno, había muchas cosas buenas, hay otras cosas que sí fueron buenas que la hayan mejorado, pero este era otra LS con la que teníamos muchos problemas, a veces atacábamos mucho y eso. Por ahí está el viejo Dots, que ahora pues se puso a usar otra cuenta y bueno, anda de top por allí. Aquí pues igualmente siendo quemados por la alianza esa problemática, ¿sí? Ya teníamos un poco de desventaja y pues no podíamos hacer mucho, ¿no? Acá pues bueno, nuevamente mostrando lo de mi primera alianza y tal. Aquí bueno, logramos conseguir en ese entonces el rank 1, aunque no duré mucho creo yo. Si en ese entonces se podía uno, ¿no? Podía atacar, podía mantenerse, podía, ¿no? Qué sé yo,
Por ahí Dynamic Janet sigue jugando y sigue siendo top. Aquí seguimos otra vez en guerras, ¿sí? Con una alianza con la que me fue un tiempo de colaboración, ¿no? De ayudar y todo eso. Y bueno, quemándonos. Acá cuando este captura es cómico porque aquí cuando llegaban los videos de Ícaro Calet y de Magic Rush, ¿no? Llegaban y veíamos lo que salían. Conchale, esta foto cuando me salió Lucifer, que fue el primer héroe en la ruleta, yo lo grabé en el canal. Y acá abajo sale cuando me salió Cerces en la pantalla principal. Y yo pues no lo esperaba sacar, pero me salió. Que ha sido uno de los mejores regalos que he tenido. Acá cuando ya tengo mi Pyre completo, o Pyre como le llaman algunos, todos dependiendo. Y bueno, genial. Fueron buenas inversiones que hice, la verdad, ¿no? Y aquí pues cuando me propuse, por fin, ya tenía gemas de Saizo, me faltan algunas y dije, bueno, vamos a sacar a Saizo. Ya tengo varios legendarios que no pensé sacar y vamos a sacarlo. Y sí, lo sacamos. Esta foto es cuando superé los 30 niveles de Torre de Babel. Yo subí el video al canal, hice un especial completo, larguísimo. Y bueno. Aquí pues bueno, esto es una fotico de Conqueste, sí, Conqueste, aquí luchando con los amigos ahí. Y bueno, y esta es la última foto más reciente, que es Coco ya casi con su reto astral completo y casi con 159k, ¿no? De poder. Ahora, bueno, este videito pues es algo viejo, pero aquí pueden ver las distintas facciones de los héroes antiguos, ¿sí? Muy diferentes a lo que eran hoy en día. El viejo Espartaco, viejo Sebastián, el resto igual. Ahora hay su poder básicamente es el mismo, sin embargo luego la nerfearon un poco, quitándole lo que era la aceleración cuando curaba, pero luego lo arreglaron, porque hubo muchas quejas al respecto. ¿Sí? Cuando Urai se curaba salía como una especie de esa onda. Y Espartaco, su ultimate era, para los que no saben, era convertirse en una estatua y lo que vean y explotaba, ¿sí? Y Sebastián lo que hacía era tirarle un rayo, que fue el que vimos ahorita de colorcito, moría y resucitaba. La diferencia es que este Sebastián era más OP, era más up, o más overpower, más poderoso. Ese Sebastián lo que hacía era que revivía muchas veces. Bueno, lo de recoger los cofrecitos se toca manualmente, porque en ese entonces no existía la opción así, ¿no? Normal. Ahora, aquí está viejo Espartaco. Aquí cuando uno subía los niveles salían como unos colorcitos de arriba, dependiendo de cada atributo. Y ahí uno lo iba mejorando. En ese entonces pues no habían rayitos, sino se acumulaban como una especie de masitos, ahí donde sale la parte de equipos. ¿Sí? Y recogía uno y obtenía unas moneditas para la máquina tragamonedas, que ahora más tarde lo voy a mostrar. Aquí pues vemos los equipos de Vivo, que eran muy diferentes a los de ahora, y aparte pues salen con martillitos, a cierto nivel que subía era cierto martillo. Ok. La tienda, más o menos sí se mostraba el mapa antes, y esta es la máquina tragamonedas, ¿sí? Con esa máquina que uno hacía en las actividades y demás eventos, podía obtener el fin de semana lo que era oro y botellas de experiencia. Dependiendo de la suerte que tuvieras en la máquina, pues se multiplicaba, ¿no? Tenía un factor de multiplicación y con eso podías simplemente ganar más o menos que en otras rondas, ¿sí? Aquí salieron todas disparejas, pues ganabas uno. Si salían dos combos iguales era por dos, si salían las tres iguales era por tres. Esto salía antes del evento que ahora sale el fin de semana, que era del dragón. Bueno, esta es una animación, particularmente estoy mostrando que es la de Merlín. Dice, transforma un enemigo aleatorio en un animal pequeño, ¿sí? Acierta cuando es menor de tal nivel. Y ese era un poder específico que tenía Merlín en ese entonces, ¿sí? Ahora, a ver,
aquí está lo que es Morph. En ese entonces no tengo los sonidos de estos juegos porque, bueno, como le digo, la grabación era un poco difícil para mí en ese entonces. Acá está lo que es lo respectivo a la ruleta navideña, que como ven salió navideña. Y esta cosa horrible que está aquí es Jacob en su segundo cambio. Luego de que Jacob hicieron la primera reforma, quedó de esta manera, antes de la actual forma que lo conocemos ahorita, que es que en su forma normal rojo. ¿Ok? Luego de Jacob que le hicieron el cambio, quedó de esta forma. Parecería que tuviera una máscara o algo así. Era bien horrible este Jacob, esta forma, ¿no? Creo que la de ahora está mucho más aceptable. Sin embargo, nada como lo original, como lo clásico, pienso yo. Pero en fin, esto fue lo que dieron, ¿no? Y ahí está las habilidades de Jacob, ¿ok? Sí, ahí mismo se puede ver aceleración, golpe, etcétera. Ahí está Rumi. En ese entonces, si pueden ver, solamente decía atributos, runas, habilidades y equipo. No había más nada en los héroes. Esta es Mus, luego de su cambio también. No me gustó mucho el color que le habían colocado en esa época, pero en fin. Ella usaba un arpa, ¿sí se ve? Es un arpa como tal. Por eso sale la musiquita del arpa. Este es Morphy en su segundo cambio. Le hicieron fue como un cambio en la paleta de colores, ¿sí? Ya no era más verde azul, sino era como más blancos. Tampoco me gustó. Precisamente allí está saliendo lo que es Gary, transformado en Vetiver, en esa armadura negra. También bastante fea, bastante horrible esos colores que eligieron en su momento esa paleta de colores por los cambios de los héroes, ¿no? Todo eso a raíz, incluso Emily también fue aquí cambiada. Ya el robot, todo fue cambiado. Esta es el segundo cambio. Aquí está. Este es el segundo cambio antes del que conocemos actualmente. Todo esto se hizo también con la finalidad de evitar copyright de otros juegos. Ahí está el mechón de Karna que cambió. Está Morphy, está Emily. Los héroes solamente tenían dos grupos más o menos. Aquí está Tiempo Bala y Tiempo equipo Ciencia Ficción, ¿sí? En el caso de, ¿no? Aquí está Luffy en femeninas y primero reclutan. Aquí está Vetiver, que antes era Gary. Y bueno, eso era lo que había. A mí la verdad pues no me gustó. Aquí le mando un saludito a Magic Rush Hero Steve, suscriptor, youtuber también. Y bueno, muchachos, gracias a todos por los 500, más de 500 suscriptores ya. Y bueno, sin nada más que despedirme, voy a dejar unos enormes saludos a cada uno de ustedes. Y muchísimas gracias por siempre. Un saludo a cada uno de los amigos, de los suscriptores, compañeras y demás. Y bueno, recuerden siempre ayudarme aquí compartiendo el canal. Y bueno, cualquier sugerencia, consejo, duda, siempre comenten, lo que yo estoy dispuesto a responder. Y bueno, nada, vamos a ver si algún día pues, me hago un poquito más famoso y tal vez recordarán cuando tuve mis inicios. Y bueno, vamos a ver si llegamos a los 1000 suscriptores, ¿no? Así que nos vemos en un próximo video. Chao, gracias.